nos vamos sentando. Yo ya voy presentando muy rápidamente esta siguiente ponencia. Es una conversación sobre las bibliotecas. El título, las bibliotecas en la nueva era digital, y los participantes, Elisa Yuste e Imanol Agote. Les voy a pedir un aplauso para ellos y lo dicho, empezamos ahora a las 11:15, 15 minutos antes de cumplir la hora, pues como en punto más o menos. Apareceré otra vez para abrir el debate, a ver si vamos siendo menos tímido, porque es realmente interesante. Así que les cedo la palabra muy rápidamente. Ahora sí, el aplauso, me callo y empezamos otra vez. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este rato que muestra un sobrado interés, ¿no?, por el tema del que vamos a hablar. Nosotros hemos hablado mucho del sector digital, del sector editorial, y vamos a hablar del papel de las bibliotecas, ¿no?, en este contexto. En la introducción de la jornada se apuntó un poquito ese nuevo contexto en el que nos movemos, esa alteración en la transmisión del conocimiento que se ha producido con la irrupción de Internet, y cómo pues los internautas ya no solo consumimos contenidos en formato digital, sino que podemos crearlos y podemos publicarlos, difundirlos, etcétera. Pero no es tarea fácil, muchas veces, sobre todo desde el punto de vista del autor, que lo que quiere es dedicar tiempo a su obra, el tener que hacer pues tareas de edición o tareas de marketing de la obra que ha creado, pues es muy complejo. No todos tenemos competencias para todos. Hay gente que solo sabe escribir y hay gente que a lo mejor tiene mucho don de gentes y se maneja muy bien las redes sociales, pero otros no, con lo cual es bastante más complejo de lo que parece. Pero lo que sí que es cierto es que los profesionales del mundo del libro, incluidos los bibliotecarios, están en una situación difícil, ¿no? Hay una mentalidad un poco generalizada de que como todo está en Internet, pues ¿para qué necesitas las bibliotecas? Y bueno, pues Imanol y yo vamos a conversar un poquito de ese tema y de la aportación que suponen, o del papel que tienen las bibliotecas de cara a futuro, y la aportación que le pueden dar a los autores, ¿no? El soporte y un poco pues ese intercambio que yo creo que es enriquecedor y beneficioso para ambos, que se puede producir si trabajan conjuntamente y si conectan de forma adecuada. Así que si os parece, empezamos un poco con una pregunta general. Imanol, ¿cómo ves el futuro de las bibliotecas? Hola, buenos días. Primero, agradeceros muy sinceramente vuestra invitación y presentarme. Decir que yo no soy un profesional de las bibliotecas. Soy un responsable público que intenta impulsar el sector bibliotecario desde el convencimiento de que es una de las inversiones más rentables desde el punto de vista social y cultural que podemos hacer. Entonces, dicho esto, hombre, yo creo que la pregunta sobre cómo veo el futuro de las bibliotecas sería pretencioso dar una respuesta rotunda, ¿no? Lo más que puedo decir es que observo algunos aspectos, todos relacionados con el desarrollo de las tecnologías digitales, que yo creo que están condicionando y que creo que van a condicionar el futuro de las bibliotecas. Todo esto sometido, por supuesto, al debate y a la reflexión que luego conjuntamente podamos hacer. Destacaría entonces 4 aspectos. Uno, yo creo que estamos pasando en el mundo bibliotecario de lo que algunos llaman de la colección a la conexión. Es decir, hasta ahora el servicio bibliotecario, que sobre todo es un servicio de préstamo, lo que ofrece son los contenidos que tienen propiedad en la propia biblioteca. En estos momentos yo creo que el cambio es en ese sentido radical, ¿no? Las bibliotecas ofrecen no solamente los contenidos que custodian o los que se ha hecho en propiedad, sino muchísimos contenidos que están fuera de la biblioteca normalmente a través de licencias o acuerdos con otros proveedores de contenidos. A mí me parece que este es un cambio radical que nos lleva a apuntar a lo que es el segundo rasgo o tendencia que es muy clara en el mundo bibliotecario, ¿no? Estamos pasando de una biblioteca infinita a una biblioteca que es casi infinita. Técnicamente, las bibliotecas pueden ofrecer cualquier tipo de contenido, no solamente libros y libros digitales, sino también contenidos audio, contenidos vídeo, aplicaciones, etcétera. Esto nos planteará otros muchísimos problemas, ¿no? Cómo gestionar esta sobreinformación, ¿no? Y cuál puede ser el papel de los bibliotecarios también en esa mediación entre el ciudadano
y toda esta oferta a la hora de elegir y a la hora de orientar en el acceso a esos contenidos. Entonces, estamos pasando de una idea de colección a una idea de conexión. Estamos pasando de una biblioteca con una oferta limitada a una biblioteca con unas posibilidades de oferta muy grandes, no imaginables hace muy pocos años. Creo que estamos pasando también de una biblioteca donde el usuario es un receptor, una persona que va y recibe, utilizando una terminología que igual no es muy apropiada en el mundo educativo, donde procedo una biblioteca bancaria, en el sentido de que el usuario es un sujeto pasivo, a una biblioteca en la que cada vez más va a haber posibilidades de que el ciudadano opine, comente, etiquete, incorpore contenidos. Yo creo que ese es otro cambio importante. Y otro cuarto cambio, que yo creo que en el mundo bibliotecario se está de alguna manera reflejando, pero yo creo que todavía de una manera muy incipiente, es el hecho de que las bibliotecas evidentemente tienen que reinventarse y redefinir su futuro, porque hay aspectos que se están transformando de una manera muy profunda, como es el caso del préstamo. Las bibliotecas no pueden ser solamente un espacio logístico de transmisión de contenidos. Las bibliotecas, entiendo yo, van a seguir teniendo futuro, sobre todo como plaza pública, como lugar de encuentro cultural, como espacio en cuyas paredes pasan cosas, hay experiencias, hay actividad, hay debate. Y esa es, yo creo, que la gran oportunidad que se abre al mundo de las bibliotecas en un entorno el entorno digital, en el que algunos profesionales de las bibliotecas lo pueden vivir como una amenaza, ¿no?, para su futuro. Las bibliotecas, por otra parte, en el caso del País Vasco, yo creo que de alguna manera estructuran una comunidad muy importante de lectores, de personas muy interesadas por la cultura, que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Las bibliotecas también son una comunidad, ¿no? Una comunidad en estos momentos, solamente en el caso de las redes municipales de bibliotecas, de en torno a 700.000 suscriptores o socios. Pues en ese sentido, yo creo que ya se apuntan un par de tips, ¿no?, de qué beneficios o qué intereses puede encontrar un autor en las bibliotecas. Como comentaba Imanol y como se ha apuntado aquí, hay tantos contenidos en Internet que el que esos contenidos sean descubiertos realmente se está convirtiendo en el kit de la cuestión, ¿no? Más allá de que sea un buen contenido o no, si no consigues darle una visibilidad, pues primero, lo que te puede aportar desde el punto de vista tecnológico de enseñanza e identificación de buenos contenidos o buenas herramientas para tu trabajo, ¿no?, que es una labor que está por hacer en esa inmensidad, y luego lo que puede ayudar, ¿no?, a descubrir que tu obra como autor pues sea encontrada por el lector que la pueda necesitar. O sea, que yo creo que el papel de las bibliotecas, tanto en lo que lo que se conoce, por decirlo de alguna manera técnicamente, como alfabetización informacional o alfabetización digital, es decir, el descubrimiento de esa herramienta, como el descubrimiento de contenidos con una relevancia especial o con una calidad especial dentro de todo ese mar de contenidos que es Internet, pues es fundamental y está ahí, y yo creo que los bibliotecarios siempre han reivindicado su papel. Y luego pues hay un aspecto que no hemos mencionado todavía, pero que también es interesante tener presente, y es, se ha hablado en la jornada anterior del potencial que tiene todos esos datos sobre los lectores, ¿no?, que están disponibles a través de la lectura digital en todos los dispositivos en los que leemos. Si llegamos hasta la tercera página, si nos acabamos el libro, si subrayamos, si compartimos en Facebook ese texto, si no lo compartimos, pues también el papel que puede hacer la biblioteca en cuanto a privacidad de esos datos, o aportar también al editor y también preservar, por decirlo de alguna manera, al lector, pero enriqueciendo al sector editorial, pues yo creo que es interesante que también lo tengamos presente. ¿Qué pasos se están dando en las bibliotecas en general? ¿Crees que se están dando pasos en las bibliotecas españolas? Luego hablamos del caso, si quieres, de País Vasco. De acuerdo, permíteme que complemente un poco lo que me has sugerido, lo que has dicho, ¿no?, en relación a cuáles son las funciones de la biblioteca. La biblioteca, entendida como un centro de proximidad que articula una comunidad yo creo que muy importante, de personas, desde luego puede cumplir muchas funciones, además de las que estamos hablando aquí. Puede ser un centro de información, de acogida,
El tema, por ejemplo, de los refugiados sirios, pues yo creo que puede hacer una labor en ese sentido de formación. Por supuesto, puede ser un lugar de préstamo y puede ser también un lugar de generación y de activación cultural, ¿no? Y seguramente de muchas más cosas. Porque para mí uno de los aspectos más relevantes es esta idea de proximidad y de red, y de articulación de una red, de una comunidad que yo creo que es una comunidad culturalmente activa. Me decías que cuáles eran... ¿Qué pasos crees que se están dando en este sentido? Luego podemos hablar del caso concreto del País Vasco. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es la incorporación de lo que es la tecnología digital y de este nuevo momento que está influyendo tanto en el mundo de la cultura, es un lugar ya manido en todo, ¿no? En la creación, en la producción, en la distribución. ¿Cuál ha sido el papel de las bibliotecas? Bueno, yo creo que las bibliotecas en el Estado español, en España, se han incorporado de una manera más tardía. Se han incorporado, pero se han incorporado de una manera más tardía, en gran parte debido a cosas que se han hablado aquí, a cuál es la situación general en relación a la cultura digital y al mercado de la cultura digital, ¿no? Una prueba de que la incorporación es real, se están dando pasos, pero es una incorporación tardía, es que el préstamo digital se ha puesto en marcha este último año, ¿no? En España, en el Estado español, en septiembre, nosotros lo iniciamos en noviembre, cuando en nuestro entorno ya era una realidad importante y relevante, en nuestro entorno en algunos países, digo, desde hace más tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando con la introducción de las nuevas tecnologías en las bibliotecas? Yo, que vengo también del mundo educativo, me parece que se han dado digamos, en fases, en momentos y con orientaciones distintas, ¿no? Y de un modo progresivo. Las nuevas tecnologías, quizás es interesante recordarlo, en un principio se han utilizado tanto en el mundo escolar como en el mundo bibliotecario como una herramienta de gestión que mejora la eficiencia en la gestión. En el caso del mundo bibliotecario, muy centrado en la catalogación y en la centralización de la catalogación, ¿no? Ocurrió lo mismo en el mundo educativo, ¿no? Se utilizó sobre todo como una herramienta de mejora de la administración educativa. Se ha utilizado también, desde hace un tiempo, bastante tiempo, como una herramienta de comunicación, ¿no? De cara a conocer la oferta de la biblioteca y de cara también a hacer reservas, a interactuar como cliente y de una manera mucho más tardía a la hora de ofrecer contenidos digitales, ¿no? ¿Por qué este retraso a la hora de ofrecer contenidos digitales? Yo creo que aquí antes se ha comentado, ¿no? Porque la realidad del mercado del libro en España es la que es, ¿no? Y tampoco es comparable a la de otros países. Es comparable a la de muchos, pero no a aquellos que son punteros, ¿no? Es verdad que la facturación del libro digital en España supone en torno al 4%, pero en Estados Unidos supone el 25%, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, ¿no? Un problema que tiene que ver probablemente con una dificultad de adaptación del mundo editorial a unos nuevos modelos de negocio y con un problema real de piratería que existe en nuestro entorno y al que creemos que la biblioteca y la oferta digital de las bibliotecas puede hacer una aportación, ¿no? Solamente un tercio de los lectores digitales compran sus contenidos en España, solamente un tercio, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucho recorrido por hacer, ¿no? ¿Por qué yo veo que los contenidos digitales, la biblioteca digital, tiene un recorrido? Porque no ocupa el espacio de nadie. Porque yo creo, no pisa el espacio de nadie, porque yo creo que puede ocupar un espacio que no lo está ocupando la biblioteca tradicional. Y me gustaría daros dos datos, solamente dos, que a mí me parecen significativos y que los he obtenido de un estudio que hizo para el Gobierno vasco la Fundación Ruy Pérez. Son datos que se refieren al 2012. Hay un dato conocido, que es que algo más, un 35% de la población vasca mayor de 13 años tiene un carnet de biblioteca. Pero hay otro dato que a mí me ha sorprendido mucho, y es que el 70% de los lectores no usan la biblioteca. El 70% de los lectores no usan la biblioteca. Claro, y la biblioteca es un lugar donde tú vas a recoger un préstamo. Obviamente, esto es algo que también aquí se ha comentado y que no hace falta decirlo, hasta vergüenza decirlo, las personas leemos en casa. Entonces, a mí me parece que la oferta digital, en este sentido, teniendo en cuenta cuál es nuestro número de socios y la cantidad de lectores que no se acercan nunca a una biblioteca, por muchas razones,
Yo creo que ahí tenemos una oportunidad de incorporar, por lo menos aparte de estos usuarios, ofreciéndoles un servicio que de alguna manera les sea mucho más cómodo, amable e interesante, ¿no? Estás comentando, Imanol, un poco, hemos hablado de una, por decirlo de alguna manera, relación más tradicional de la biblioteca con el usuario, ¿no? Que es unidireccional, es decir, la biblioteca selecciona contenidos de calidad, identifica herramientas interesantes que en ambos casos pues, pueden ser beneficiosos desde vuestro punto de vista profesional como autores, ¿no? Pero también lo apuntabas al principio, la relación de la biblioteca con los usuarios se está transformando y están empezando a aparecer cada vez más términos como el crowdfunding que mencionaban en la intervención anterior, se está empezando a hablar cada vez más de market spaces, ¿no? De esos espacios bibliotecarios abiertos a la creación de contenidos y demás, del usuario como creador de contenido. ¿Qué opinas de todas? Yo creo que esa transformación es evidente y que se abre todo un mundo de oportunidades ahí, ¿no? Yo, como no soy profesional, es decir, lo que sí puedo decir es que hay oportunidades. No te puedo dar respuestas de cuáles son los proyectos, las propuestas que en este sentido se podrían desarrollar, ¿no? Estamos haciendo cosas ya, ¿no? Se están haciendo cosas, queremos hacer cosas. Queremos, por ejemplo, que dentro de lo que es el proyecto de Liburutegia, los lectores opinen, den su opinión y tengan incluso la oportunidad de tener una relación más directa, incluso con los propios escritores. Se han creado clubs de lectura. Queremos también potenciar clubs de lectura en el ámbito digital. Hay muchísimas acciones relacionadas con el fomento de la lectura. Técnicamente, y es algo que sí quisiera plantear aquí, sería posible. Nosotros, una de las características del proyecto, del que luego quizás podemos hablar con mayor detalle, de Liburutegia, es que hemos generado una plataforma propia. El sentido de la plataforma es la capacidad de poder ofrecer servicios complementarios al del préstamo. Si consideramos que la red de bibliotecas y el Liburutegia es una plataforma adecuada, por ejemplo, para el impulso de la autoedición, en conversación y en colaboración con el sector, yo creo que es algo que para nosotros es muy factible técnica y económicamente. Además yo creo que sería una transición lógica, ¿no? Porque creo que las bibliotecas han sido tradicionalmente caldo de cultivo de muchos autores. No sé si ha sido vuestro caso personal o no, pero yo que he trabajado unos pocos de años en bibliotecas, sí que he visto cómo pues, los chavales, en este caso en concreto, pues empezaban a dar sus primeros pasos como autores en la biblioteca y como la biblioteca pues, promovía actividades, talleres de creación literaria o de creación poética, concursos de escritura, etcétera, etcétera, pues un poco con las nuevas tecnologías se puede, por decirlo de alguna manera. Sí, pero queremos ser muy cuidadosos con este y con cualquier otro planteamiento. Es decir, no queremos competir ni con el mundo editorial ni con nadie, ¿no? Eso es algo que hemos tenido muy claro desde el origen del proyecto, ¿no? Entonces, en la medida, es decir, probablemente el nicho de la biblioteca está mucho más en contenidos más vinculados con lo local, etcétera, ¿no? Habría que buscar cuál es su lugar, y eso pues yo ni siquiera tengo los conocimientos suficientes como para formularlo de una manera precisa, ¿no? Habría que dialogar sobre ello, analizar ello, pero desde luego las posibilidades existen, el sentido de generar una plataforma propia va un poco en esa dirección, y tenemos otro aspecto muy importante, tenemos yo creo que una red de bibliotecarios en lo que, por supuesto, como en cualquier otro colectivo profesional hay de todo, pero yo creo que hay mucho también compromiso con la cultura. Nosotros hemos procurado que el proyecto de la biblioteca digital de Liburutegia no fuera un proyecto del gobierno, fuera un proyecto del conjunto de la red. Yo estoy encantado que lo presenten en la biblioteca de IVA, en la biblioteca en cualquier otra biblioteca, porque efectivamente es un proyecto de todos y el papel de los bibliotecarios como mediadores a la hora de seleccionar los contenidos, de proponer mejoras al proyecto, yo creo que es muy importante, ha sido importante y espero que lo siga siendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se abren oportunidades, es posible, no solamente para los autores, es posible que un gobierno publique, que haga las publicaciones públicas se hagan en esta plataforma. Tenemos, yo creo que la posibilidad de acceder a mucha gente y de
de alguna manera potenciar un dominio no solamente desde el punto de vista de la autoedición, sino también de contenidos públicos, de acceso gratuito, que pronto lo vamos a... Muy interesante lo que comentas, Imanol, porque sí que es cierto que a mí cuando mucha gente me dice, oye, es que queremos promover la lectura, ¿por dónde empezamos? Bueno, sobre todo ahora más el tema de la lectura digital. ¿Por dónde empiezo? Digo, ¿lees en digital? Pues no, pero creo que estas navidades me voy a pedir un e-reader o me voy a pedir una tableta. Bueno, pues para promover la lectura hay que leer, y yo creo que el hecho de complementar herramientas tan potentes como la que mencionas, como vuestra plataforma, que es propia, que vosotros pues tenéis orden y mando en la gestión y demás, y que además podéis abriros a nuevos proyectos interrelacionados con el préstamo digital y demás, es interesante el hacer acciones complementarias con los profesionales de las bibliotecas, ¿no? que al final pues son los que mejor conocen a sus lectores o mejor pueden llegar a conocer a los lectores y tienen un poder prescriptor importante y siempre lo han tenido, ¿no? O sea, sí que es cierto que el boca a boca entre iguales es, por decirlo de alguna manera, la herramienta de marketing más potente que hay cuando se trata de recomendar lecturas, pero al final si tienes una persona de referencia a la que confías y bueno, pues en España la imagen de los bibliotecarios es muy positiva, independientemente que luego la gente haga un mayor o menor uso de las bibliotecas. El hecho de que esos bibliotecarios, pues tú trabajes con ellos y te puedan ayudar pues a que esos lectores te descubran, ¿no? Porque te conozcan, porque lean tu obra y porque la prescriban con entusiasmo, ¿no? O sea, que yo creo que... Sí, permíteme que te diga que desde mi punto de vista, al hilo, pero complementando lo que estás diciendo, para mí el aspecto más relevante de Liburutegia no es que tengamos 10.000 títulos distintos encima ya ofertando al ciudadano. Los tenemos, sí. O que vayamos a tener 1.700 libros de dominio público en inglés, en francés, o yo creo que la cifra de usuarios, 20.000, yo creo que es claramente con muchas posibilidades de crecimiento. Para mí, lo más interesante de Liburutegia es demostrar en la práctica, ante el escepticismo que había hace solamente año y medio, que distintos agentes implicados en el mundo de la cultura compartimos intereses. Podemos remar en la misma dirección. Es decir, que este es un proyecto que tiene interés para el servicio público, porque tiene una capacidad de difusión, de acceso, y porque además es más eficiente desde el punto de vista económico. Tiene, yo creo que un interés para el mundo editorial y para el autor, más en un contexto de crisis y de problemas en el libro digital, y evidentemente también tiene un interés para el usuario, ¿no? Para el ciudadano. Es decir, el hacer ese esfuerzo de diálogo y de poner en marcha un proyecto que tecnológicamente era posible desde hace bastante tiempo y que no se ponía en marcha porque no había quizás, no sé, la madurez o la posibilidad de encontrar ese punto. Nosotros fuimos a la primera reunión que hicimos con los editores, yo iba con la idea de la licencia propietaria. Escuchamos, yo creo que la actitud del mundo editor fue también una actitud muy abierta y positiva. Es decir, hubo un proceso de negociación, ¿no? De negociación sobre el convencimiento de que había un espacio común, de interés común, ¿no? En el que todos podíamos ganar y donde nos podíamos complementar, ¿no? A mí me parece que esto es digamos, elemento, el espíritu de esta propuesta, a mí me parece que es lo que le podrá permitir crecer y desarrollarse en el futuro, ¿no? Un tema que también se ha apuntado y que es muy relevante, lo comentaba Santos y Javier, es el lector, y al final pues las bibliotecas tienen ese contacto. Primero tienen ese potencial y esa posibilidad de prescribir contenidos a los lectores, y luego además el lector está en conexión con la biblioteca. Muchas veces no presencial, pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte las bibliotecas que han visto cómo mermaban las asistencias a sus espacios físicos pues han ido empezando a mover iniciativas de trabajo con la lectura online, clubes de lectura virtuales y todo, pues han activado todos esos mecanismos que les permiten estar en contacto con los lectores, que al final es un poco el destinatario último. Y sí que me parece interesante porque normalmente cuando se producen, o sea, cuando se desarrollan actividades con el lector, autor, en el entorno bibliotecario adquieren una dimensión diferente a otro tipo de eventos, como puede ser una presentación de un libro organizada por una editorial o un evento pues con un carácter más comercial,
comercial. ¿Tienes un poco también esa idea? Porque... Sí, yo creo que se hacen muchas cosas a la hora de fomentar la lectura. Hay también, yo creo que una opinión, una actitud en la sociedad española y vasca de alguna manera de responsabilizar a los poderes públicos de la acción de fomento de la lectura, ¿no? En el ámbito cultural. Yo creo que tenemos y yo creo que eso no, me parece que no es real. Antes he escuchado muy gustosamente al representante de Planeta decir que el papel de las propias editoriales y de otros muchos agentes en la labor de fomento de la lectura. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente también en el País Vasco, y es la vinculación entre el sistema escolar y, digamos, y las bibliotecas del ámbito cultural, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que estar mucho más conectados. Las bibliotecas, la red de bibliotecas tiene que tener también una conexión mucho mayor con los programas de fomento de la lectura que se tienen que impulsar de otro modo, yo creo que desde el propio sistema educativo. Yo creo que ahí tenemos un ámbito de colaboración y de cooperación que no hemos desarrollado suficientemente, en el que tendríamos que mejorar. La lectura y los procesos de lectura yo creo que también tienen una mochila histórica muy importante. Es decir, Finlandia es un ejemplo, claro, pero en Finlandia los índices de analfabetismo, que yo sepa, desaparecieron, no sé si a finales del 19, ¿no? Es decir, son procesos lentos, pero donde yo creo que tenemos que trabajar de una manera más coordinada y que no pueden pivotar solamente o fundamentalmente o exclusivamente en lo que sería el ámbito cultural y las bibliotecas municipales, ¿no? Muchas veces parece una cuestión meramente burocrática, ¿no? Porque quiero decir que resulta tan lógico pensar que unos espacios como las bibliotecas públicas, que cuentan con recursos sobrados, y espacios como las bibliotecas escolares, que cuentan con lectores obligados, como quien dice, con usuarios que van a estar allí, pues no, por decirlo de alguna manera, establezcan más sinergias que les beneficien mutuamente, ¿no? Bueno, te quiero hacer mi opinión, y no es una opinión políticamente muy correcta. Es decir, primero, los problemas de gobernanza, desde mi punto de vista, la experiencia que tengo yo en el ámbito de la responsabilidad pública, el problema principal de gobernanza es la transversalidad y de alguna manera la cooperación interinstitucional. Yo creo que eso es uno de los retos no bien resueltos, pero yo creo que en este caso, en el caso de lo que son las bibliotecas, el fomento de la lectura en el ámbito escolar, yo creo que las medidas tienen que ser muchísimo más globales, y hay un elemento, hay un factor que condiciona fuertemente no solamente el proceso de fomento de la lectura, sino en general las competencias educativas en el mundo educativo. Y es, yo creo que el retraso o la dificultad que tiene la sociedad española y vasca de afrontar una reforma pedagógica y educativa como se está planteando en otros países. Es decir, la dificultad de trabajar en el ámbito de la lectura, que es una competencia básica y fundamental en la formación de una persona, no es ajena a un enfoque educativo que no pivota o que no tiene como orientación fundamental precisamente el desarrollo de estas competencias. Que hemos hablado de las herramientas y de los contenidos y de las posibilidades para que descubran también de las actividades. Yo a mí sí que me gustaría insistir en que al final lo que queremos, o lo que suele querer un escritor que escribe, es que llegue a un lector, ¿no? Que encuentre sus lectores ahora. Y como comentaba, yo creo que en las bibliotecas sí que se desarrollan, normalmente cuando se desarrollan actividades con los autores adquieren, como digo, unas dimensiones especiales y ¿cómo diría?, una conexión entre el lector y el autor, que igual que el hecho de que haya una plataforma de contenidos como la vuestra, con un volumen de contenidos absolutamente asombroso, que pueda ayudar a que los usuarios o a que los lectores encuentren contenidos de consumo legal en Internet, ¿no? y combatir la odiada piratería, pues también ese tipo de actividades de contacto directo, tanto online como presencial, me refiero, con los autores dentro de las bibliotecas, al estar más meditado, al plantearse siempre desde el punto de vista del lector, no yo como editor me interesa vender este título, ¿no? Y entonces voy a llevarlo a tal sitio y le voy a dar tal bombo, sino yo
bibliotecario con el presupuestito que normalmente tengo, que es limitado, conozco a mis lectores, les voy a llevar a este autor porque este es el autor, voy a hacer actividades de forma previa para que se enriquezca el encuentro con el autor, al final se genera un clima, ¿no? y una relación entre el autor y el escritor que, aparte de ser caldo de cultivo de lectores y de muchos autores noveles, pues puede también ayudar en ese sentido, ¿no? de hacer que se pase del lado oscuro. Yo, por lo menos la experiencia que tengo de los autores que he conocido personalmente, cuando los he descubierto, cuando me han aportado algo a partir de la conversación o tras la lectura de su obra, es como que no sé, nunca se me ha planteado hacer consumo ilegal de contenidos porque estaría tirando piedras sobre mi propio tejado, pero en esos casos todavía menos. Es como que estableces un vínculo, ¿no? que yo creo que es interesante que los autores pues se pretendan desarrollar. O sea, yo creo que desde el punto de vista de gestión esa oportunidad se abre, es evidente. Es decir, si el papel de la biblioteca en el futuro no tiene por qué estar tan centrado exclusivamente en el préstamo, yo creo, y además el préstamo digital es un préstamo económicamente más eficiente, menos costoso. Evidentemente tenemos más recursos humanos y económicos para reorientarlos en lo que es el fomento de la lectura y en la actividad cultural. Eso me parece que puede ser real, ¿no? Entonces la labor que en ese sentido se puede hacer es probablemente más importante la que se está haciendo hasta estos momentos, que yo creo que se están haciendo muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, revista cultural. Hay gente que nos ha planteado la posibilidad de hacer una revista cultural dentro de lo que es la red de bibliotecas. Lo que pasa es que estos proyectos necesitan complicidad y colaboración de más agentes, ¿no? Yo creo que no se pueden hacer solamente desde lo público, fundamentalmente desde lo público, sino como respuesta a demandas y proyectos que se desarrollen desde, pues por ejemplo, desde esta asociación, ¿no? Bueno, ¿queréis que nos abramos a vuestras preguntas? Sí. O sea, esperamos un poco Sí. al micrófono para hacer Perfecto. la pregunta y para que nos escuchemos todos. Habíamos esperado un poquito más, pero bueno, ya empezamos y así Si tenemos me más tiempo. permitís, Sí. no he hablado prácticamente de biblioteca, yo no he Ay, aprendido es verdad. a vender ninguna Nos moto, hemos- pero sí quería deciros nos bueno, hemos enredado en las cositas generalidades. que antes no eran difíciles de plantear y que en estos momentos yo creo que con los medios que tenemos son bastante sencillos, ¿no? de hacer. Por ejemplo, estamos pensando de aquí a final de año, de aquí a final de año ofrecer el servicio a los vascos que viven fuera de la Comunidad del País Vasco, que puedan acceder a la Liburutegia, a la diáspora vasca. Estamos pensando en poner unos 1.700 libros de dominio público, por lo tanto, sin derechos de autor, con acuerdos que hemos llegado gracias a la colaboración de personas que están aquí, pues con la Biblioteca de Nueva York, con el Instituto Cervantes, y vamos a poner contenidos libres en inglés, en castellano, en euskera, ¿no? Más cosas. Es decir, la tecnología permite en estos momentos hacer cosas que antes parecían mucho más complicadas y que en estos momentos están más al alcance de todos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Adelante. Como autor y como docente, ¿cómo puedo sumarme en este proyecto y poner a disposición pública mi obra? Yo creo que esa es la gran pregunta de algunos de los que estamos aquí. ¿Me estás hablando cómo puedo autoeditar mi obra a disposición de este proyecto? ¿Cómo hacer que sea pública, que esté en el proyecto Liburutegiak? Sí. ¿Cuáles son los cauces? ¿Cuáles son los canales? Si hay que romper contratos, ¿se rompen? ¿Cómo se hace? Hombre, yo creo que primero dirigiéndote al Servicio de Bibliotecas del Gobierno vasco, que es el que coordina la red de bibliotecas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este proyecto, eso tampoco lo he comentado, ha ayudado a que esta red se complete. Esta red, antes las bibliotecas municipales de San Sebastián estaban fuera, las de Bilbao estaban fuera, las de Santo estaban. Entonces, la vía es esa, hacérnoslo saber, lo analizaremos, no lo hemos comentado. Yo creo que la selección de libros se hace, hay un grupo de trabajo, pero en general nosotros no tenemos un problema de estantería, como antes ha comentado. Nuestra estantería no tiene una limitación de metros, y en ese sentido yo creo que el problema, yo creo que aquí no es tanto
capacidad para ofertar muchos contenidos, que técnicamente la tenemos, no hay ningún problema, sino la de probablemente establecer algún criterio de selección pues para que lo que ofertamos tenga la calidad y la garantía suficiente como para que... Además, Imanol, supongo que habréis percibido un interés especial en contenidos de autores vascos y relacionados con temáticas, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que no lo hemos comentado, pero efectivamente llama mucho la atención como los libros más prestados son libros en euskera, por ejemplo. Es decir, la proporción de libros que se prestan en euskera no se corresponde con la proporción de libros que se venden en euskera. Pero es también por otra serie de razones, ¿no? Nosotros podemos ofrecer no los libros que están solamente los libros que están en las librerías, incluso los libros que no están editados, siempre y cuando estén digitalizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podemos jugar ese papel de gran escaparate donde no hay ni una limitación comercial ni una limitación de espacio, ¿no? ¿Tenéis algún compromiso especial con los editores vascos? ¿En qué sentido? Respecto a disponibilidad de sus contenidos en vuestro servicio. Bueno, tenemos, creo que eso ha aparecido varias veces en la prensa, no lo he comentado, nosotros hemos llegado a acuerdos, hemos negociado una serie de licencias en los que son contenidos sujetos a derechos que más o menos son la compra de un libro digital, nos da derecho a la red de bibliotecas. La compra por el precio de venta público con el descuento que la ley establece para las ventas a bibliotecas, que es del 15%, esa compra lo que permite es un préstamo sin ninguna caducidad temporal de hasta 20 préstamos, ¿no? Entonces, lo cual nos permite ser muy eficientes a la hora de la compra de los contenidos, porque compramos contenidos también teniendo en cuenta la demanda real y el uso real que se hace de ese servicio, ¿no? No es la única licencia que tenemos, hemos desarrollado también otro tipo de licencias, pero yo creo que esto puede cambiar y estamos abiertos a todo, a la autoedición, al desarrollo de licencias concurrentes, por ejemplo, para el fomento de lo que pueda ser clubs de lectura digitales, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay algún interés? Bueno, voy yo con la mía. Has hablado, Imanol, del 70% de los lectores no va a la biblioteca. La primera pregunta, luego tengo una reflexión, la primera pregunta es ¿hasta qué punto os preocupa y qué se puede hacer para, si os interesa que vayan o os interesa más que consuman la biblioteca, como decías, desde casa? Hombre, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Te voy a decir cosas concretitas que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede crear un dominio que nos permita ser mucho más fácilmente localizado en los buscadores. Lo estamos haciendo y vamos a tener un dominio propio. Se pueden hacer, por ejemplo, te puedes dar de alta online. Técnicamente se puede hacer. Yo creo que los bibliotecarios no lo deben de vivir como una amenaza y yo creo que eso facilitaría mucho la incorporación a la biblioteca digital. Para el bibliotecario es una oportunidad. Tengo este usuario, voy a ofrecerle también otras cosas para que se acerque a mi biblioteca, pero no para pedir el préstamo o no para darse de alta, ¿no? Y, evidentemente, yo creo que también podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es uno de los defectos de las administraciones públicas? Yo creo que este era el momento, de cualquier manera. Trabaja mucho la oferta, trabajamos mucho menos la demanda. Es decir, yo creo que, de cualquier manera, la fase de este proyecto yo creo que es la de trabajar la oferta. Queríamos tener una oferta amplia y culturalmente relevante. Lo que tenemos que hacer en adelante es darnos a conocer, porque somos poco conocidos, y trabajar mucho más la comunicación. Sigo esperando preguntas. No, sí, ahí al fondo. Gabriel. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Quería hacer un comentario porque a partir del título de las bibliotecas en la nueva era digital me da la sensación que quizás se está perdiendo una oportunidad y va muy vinculada al hecho de si es más conveniente o se está esperando más que los lectores acudan a la biblioteca o se está
buscando más que los lectores puedan leer en casa, ¿no? El hecho de la nueva era digital, creo que no deberíamos estar hablando solo de la transformación en cuanto al contenido, en cuanto al soporte para la lectura, fomentar el acceso desde casa, desde donde sea, a los contenidos, ¿no? Estoy pensando más en la gente joven. El año pasado estuve en una conferencia de Roger Domingo que me encantó, que hablaba sobre los nuevos hábitos de lectura, ¿no? Los nuevos hábitos, la nueva forma de lectura ha cambiado mucho. Ya no dedicamos horas seguidas a la lectura. Es muy probable que la lectura se venga interrumpida por nuestro teléfono, que nos llega un mensaje en el WhatsApp, que estamos pendientes de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que es habitual entre los jóvenes. Esto es algo que ya forma parte de nuestra manera de funcionar. Por tanto, ¿por qué no se plantean de habilitar las bibliotecas como un espacio cómodo para la lectura para estos jóvenes? Es decir, si ya vamos al cine y nos sentamos cómodamente, si a ustedes les gusta leer espachurrados en el sofá de casa, ¿por qué estamos pretendiendo que los jóvenes asistan a una biblioteca donde las sillas son duras, donde nada invita a todo esto? Es decir, no hay un ecosistema digital que invite a los jóvenes a estar presentes en una biblioteca para leer. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero la impresión que tengo, primero, por mi parte, yo creo que por parte de las administraciones públicas, yo creo que hay un desconocimiento y me parece que es necesario analizar estos cambios, esas transformaciones en los hábitos de cultura, en los hábitos culturales que se están produciendo en ese sector. Yo detecto esa necesidad y yo creo que es algo en lo que debíamos de estudiar más. Pero me parece que el escenario no es que los jóvenes lean en las bibliotecas. Que hagan cosas, sí. Pero yo creo que no hay que no hay una necesidad de crear un contexto cómodo para que los jóvenes lean. Yo creo que probablemente la biblioteca tiene que ofrecer contenidos, tiene que ofrecer y tiene que ofrecer, yo creo que actividades complementarias adicionales, quizás también relacionadas con la lectura, no solamente, que despierten el interés de los jóvenes. Es decir, no sé si ustedes conocen el proyecto dentro de Tabacalera, el proyecto de la mediateca, que es un proyecto que va en la línea de la que antes se comentaba aquí. Yo no creo que es un proyecto de la Biblioteca de Tabacalera, es un proyecto y un reto del conjunto del sistema bibliotecario, conectar más y ofrecer cosas que tengan un valor añadido. Si llegamos a la conclusión de que efectivamente ese ecosistema más amable para el joven sería un elemento significativo de incentivación de la lectura, adelante. Pero no tengo claro que eso sea así. Hay algunos ejemplos, ¿no?, de éxito. Sí. Por ejemplo, en Helsinki, la Library 10 es una biblioteca que de paso tiene una afluencia brutal de gente y pues lo que comenta un poco el compañero, ¿no? Tienen desde sofás hasta mesas abatibles que se suben, se quitan, se ponen, los usuarios pueden poner los pies encima de, bueno, se pueden colocar como estarían en su casa, ¿no? Y sí que hay ejemplos, pero también hay ejemplos opuestos, ¿no?, como el de Chattanooga en Estados Unidos, que lo que ha hecho es limpiar totalmente la biblioteca, vaciarla y decir que vengan aquí mis usuarios y que hagan lo que les dé la gana. ¿Qué necesitan? ¿Una impresora 3D? Pues les proporcionamos una impresora 3D. Necesitan que organicemos un evento que traiga de determinadas profesionales pues para que les formen en el uso de drones o en la programación de pues, o sea, que al final es un poco, yo creo que un poco dependerá un poco de cada comunidad, ¿no?, el estudio que puedas hacer de la comunidad que tienes, y yo creo que sí que es importante también que los bibliotecarios empiecen a considerar a la persona que está al otro lado de la pantalla usuario, que cada vez es más cierto, ¿no? Ahora se ofrece un servicio de préstamo digital y al final tu usuario es el que presta desde su casa ese contenido digital, pero eso es algo que tiene muy poquita trayectoria y hasta hace muy poco tiempo, por lo menos la realidad que yo conozco es los bibliotecarios ponían su máxima atención en su espacio físico, en sus libritos colocaditos y catalogaditos y organizaditos, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, comunicaban a través de Facebook y bueno, pues sí, tenemos esto, lo otro, pero estaban muy centrados en ese espacio y al final hay mucho recorrido. Y lo que importa es el lector, y si el lector está en su casa, pues fenomenal, y si es un espacio, pues a lo mejor, como puede pasar en poblaciones pequeñas, con unas conexiones a internet nefastas, y el que puede ofrecer un buen servicio de conexiones a la biblioteca, pues aprovéchate de que mucha gente va a recurrir a tu espacio por ese reclamo para pues hacerles llegar tus contenidos y tus propuestas de interés. Yo creo que es más, depende del contexto geográfico real, ¿no?, donde estés. Por poner otro ejemplo que contradice en parte de lo que he dicho, es decir, yo estaba en verano, unos días en Copenhague, conocí la biblioteca de Copenhague. Claro,
La infraestructura es espectacular, el sitio extraordinario. Efectivamente, hay butacas para tomar el sol. Los usuarios, muchos estudiantes universitarios, van con su Mac a la biblioteca. Tienes tu cafetería, tienes tus servicios, es decir, es un lugar de encuentro agradable. Pero si me permitís, este es un lugar de Sí, encuentro eso. agradabilísimo. Sí. Aquí tenemos una maravilla de biblioteca. Claro. Es un buen ejemplo de cómo eso ayuda, efectivamente. Sí, eso iba justo a decir que estamos en un sitio y además Azcuna Centroa colabora en la celebración de este certamen y es un sitio que ha convertido eso ya no se llaman bibliotecas, son mediatecas de encuentro en el que la gente hace, no solo lee, sino que hace muchas cosas. Es un sitio cómodo y es un sitio que hay mucho trasiego de gente que va a la piscina, pero pasa a la biblioteca, cambia los libros, coge otros libros, se va a otro lado, se va a la cafetería o luego sube a la terraza, ¿no? Y yo supongo que va un poco por ahí. No sé si sigue habiendo más. ¿Hay alguna otra pregunta? Ah, sí, Iñaki. Y luego Antonio. Buenos días. Quería preguntar una cosa con respecto al número de ejemplares que tienen disponibles para leerlos, ¿no? al mes. Vamos. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de intentar reservar un libro, me tengo que poner en la cola de espera, si es que hay posibilidad para la cola de espera. Entonces, por ejemplo, si está previsto hacer alguna cosa, por ejemplo, que la propia biblioteca organice, como decía Elisa hace un momento, un club de lectura, por ejemplo, presencial o digital. Si, por ejemplo, habría la posibilidad de las personas interesadas en leer cierto libro para una presencia, por ejemplo, con un autor, pero claro, hay que hacerlo en un tiempo determinado. La posibilidad de, por ejemplo, facilitar 50 libros durante un mes de un mismo ejemplar para trabajar en una fecha concreta, ¿no? Bueno, eso yo lo estamos haciendo. Es decir, en la colaboración que tenemos con la red de bibliotecas para fomentar los clubs de lectura, es decir, el gobierno compra los lotes de libros. Antes han hablado de la posibilidad de que las propias editores los cedieran, ¿no? El gobierno compra y compra y luego financia a través de una convocatoria de ayudas. La verdad es que aquí el protagonismo, es decir, la programación, digamos, la organización de la actividad se hace en la propia red municipal, pero estamos conectados y nosotros apoyamos esas acciones a través de la compra de lotes de libros y a través de la financiación de actividades complementarias que se puedan programar. En el terreno digital comentabas que tenéis licencias concurrentes. Estamos pensando, es decir, yo creo que queremos potenciar también los clubs de lectura digitales y eso nos llevará a negociar licencias concurrentes para que lo hagan posible, ¿no? Sí. Aquí hemos intentado ahora bajarnos el libro que ha recomendado Santos y había tal cola que no nos deja ni apuntarnos a la lista de espera, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis? ¿Se piden más licencias? Porque, claro, si ni siquiera puedes tener un tiempo de espera, acabas yéndotelo a comprar, ¿no? Pues yo estoy abierto ahí a cualquier tipo de reflexión, y ahí está el representante del Planeta, ¿no? Es decir, primero, tenemos 10.000 libros, no solamente ese libro, ¿no? ¿Cuál es el papel de la biblioteca pública? La biblioteca pública tiene que poner unos límites. Tiene que poner unos límites porque vive en un ecosistema. Límites desde muchos puntos de vista. También desde, por ejemplo, en el caso del número de copias por usuario, pues, se supone que los recursos públicos son unos recursos que hay que socializar y repartir, ¿no? Entonces somos cuidadosos con eso. Es decir, yo creo que la biblioteca tiene esa función también de incentivación de la lectura, de escaparate, etcétera, pero yo creo que tenemos que complementarnos con el mundo editorial y hasta ahora, en todos los servicios bibliotecarios que yo conozca, yo creo que hay unos límites, ¿no? Y luego hay un tema también de presupuesto. ¿Cómo gestionas? Yo cómo gestiono desde el punto de vista del presupuesto el que de repente este bestseller lo quieran leer gratuitamente no sé cuántas personas. Me parece también poco sostenible desde el punto de vista de la gestión cultural, cuestionable, ¿no? Y Manoli, os planteáis, porque hablábamos de la biblioteca como espacio de proveedor de contenidos y de herramientas para descubrir al autor, y también puede ser un canal de comercialización, y yo sé que eso es un tema que escuece mucho, pero que en otros países se pone en marcha, ¿no? Que los catálogos de las bibliotecas tienen botón de compra o que tienen máquinas de impresión bajo demanda para promover a los autores locales, o servicios de librería. ¿Cómo lo ves tú? Yo sería totalmente favorable con una condición, igual es porque es discutible, es
decir, la administración pública no se lleva ni un duro, solamente es intermediaria con el sector editorial. No se lleva ni un duro, porque no es nuestro negocio, no lo sabemos hacer y además no me parece adecuado. Sé que dentro de, incluso en nuestro equipo hay sobre eso, por nuestra parte, ningún inconveniente. Al contrario, nos encantaría que se pudiera hacer. Y yo creo que es una propuesta que el mundo editorial pues la puede analizar. Pero nuestro papel debe ser un papel absolutamente neutral. Es decir, no mezclar con la posibilidad de una autofinanciación del servicio. No. Yo creo que el servicio público tiene que financiarse de sus impuestos, que la inversión que el sector público hace en el mundo bibliotecario es una inversión muy eficiente y absolutamente justificada, y que si se plantea como un servicio que se considera de interés para el mundo editorial y también para los lectores y lectoras, nosotros encantados. Es que bueno, estamos asistiendo, como se ha comentado también, a la desaparición de muchísimas librerías, ¿no? Hay muchas poblaciones pequeñas que ya no tienen librería y que al final pues la biblioteca es ese punto de encuentro con la lectura y con el autor y realmente puede ser interesante el que sea también una puerta de acceso a distribución de contenidos editoriales. Y sí que es cierto que cuando lo comentas en el terreno bibliotecario hay muchos bibliotecarios que no, por favor, no. Y de asesoramiento. Yo creo que ese papel que en muchos sitios ha hecho normalmente el librero, pues no sé si desgraciadamente, me imagino que desgraciadamente, tiene la oportunidad de cubrirlo el bibliotecario, ¿no? De información y de asesoramiento a la lectura al usuario, sobre todo en aquellas poblaciones donde no exista una oferta de librería, ¿no? Yo tengo un par de preguntas. Una sobre la autoedición. En casi todas las bibliotecas norteamericanas en este momento están teniendo programas de autoedición en el que la gente local, sobre todo que no es publicada por ninguna editorial, pueda subir sus libros o sus vídeos. Tú has hablado un poco del tema de los planes futuros que tienes y no sé si tenéis algún plan de tener una plataforma de autoedición inmediata para que los autores se puedan... Y luego tengo una segunda pregunta y es, en las bibliotecas físicas tenían un entorno físico determinado y entonces la gente para ser usuario tenía que ser vecino o tenía que ser parte de esa zona. Y para ir físicamente, pues no te interesaba si vivías en Soria, pues ser de la biblioteca de Bilbao, porque no ibas a ir nunca. En el tema digital se produce un tema diferente que es global. Es decir, yo puedo estar viviendo en Soria y me pueden interesar los contenidos vuestros, pero sin embargo puedo ser socio de la biblioteca o estoy viviendo en Estocolmo y me interesan vuestros contenidos por la razón que sea. ¿Habéis pensado en que puede ser un tema global el tema digital o solamente sea para la gente que vive o en el País Vasco que vive en un entorno determinado? El tema de la autoedición, a mí me encantaría poner en marcha un proyecto de autoedición. Yo creo que el problema, ya tenemos la plataforma, es que ya la tenemos. Tenemos una plataforma propia, eso nos diferencia de Biblio. Para este tipo de cosas tenemos la plataforma. Y esa plataforma es perfectamente adaptable a esto y, por ejemplo, al préstamo de otro tipo de contenidos, ¿no? Contenidos audio, etcétera, ¿no? Entonces, la plataforma existe. El problema es el modelo de gestión. Es decir, qué es lo que se sube, con qué criterios se sube, quién selecciona, cómo se edita. Entonces, nosotros desde el servicio de bibliotecas, donde trabajan 4 técnicos, además yo creo que no es una buena solución, no es un buen modelo el que lo hagamos nosotros. Habrá que ver cómo se hace, cuál es el papel de la red de bibliotecarios, cuál es el papel de los editores, cuál es el papel de los autores y cómo de alguna manera organizamos esto. Técnicamente se puede hacer, la plataforma la tenemos. Yo creo que la disponibilidad, digamos, pública por nuestra parte, total, no hay ningún problema. En relación a la segunda, hombre, es un problema, voy a ser un poco burdo en esto, es un problema de quién paga los impuestos. Es decir, te pongo el ejemplo de, y lo digo también por respeto que creo que debemos al mundo editorial, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo con la diáspora vasca para prestar los contenidos de Liburutegia. Pero yo pongo una condición, que Lehendakaritza me diga
si la persona que me va a prestar está registrada en el registro de esa diáspora. Es decir, son personas residentes aquí o que tienen ciudadanía vasca. Yo no puedo ofrecer con los dineros de la Comunidad Autónoma Vasca y con los acuerdos que tenemos con el mundo editorial esta oferta al conjunto de la población argentina o al conjunto de la población. Ahora, sí, lo que sí puedo es, por supuesto, y eso ya es una realidad, que el ciudadano de la Comunidad Autónoma del País Vasco que vive o que estudia o que trabaja fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en España o en el extranjero, el resto de España o en el extranjero, pueda acceder a esos contenidos. Pero es un tema de sostenibilidad, es decir, nadie lo hace, es decir, es imposible hacerlo. Es decir, claro que es global la oferta, pero no es global la financiación. ¿No sería más fácil tener una biblioteca global en español o una biblioteca global de todo el Estado español digital, en vez de tener 17 o 19 o 20? Claro, es una pregunta, ¿eh? Tengo que reconocer que soy nacionalista y también por razones de gobernanza. Es decir, para nosotros es mucho más... Nosotros podemos gestionar, por ejemplo, compra de contenidos sin someternos a la ley de contratos públicos. Podemos gestionar una red de bibliotecas a nivel de comunidad, pues para, por ejemplo, establecer modelos de participación en la gestión con ese sector bibliotecario, modelos que permitan que ellos puedan contribuir a la selección de la colección. ¿Cómo lo haces en un país de 40, 50 millones? ¿Cómo estableces estrategias de participación, ¿no? En este caso, es decir, no soy ortodoxo. Yo creo que hay veces que las estrategias de centralización son más eficientes y hay otras veces en las que no. En este caso yo creo que una estrategia de no centralización o de una centralización intermedia, como es la que tenemos nosotros, que nos permite tener el número suficiente como para compartir una plataforma, como para compartir unos recursos, pero a su vez la flexibilidad para desarrollar un modelo mucho más participado en la gestión, a mí me parece que es más adecuada. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si queréis hacer un corolario para terminar o con el aplauso os es suficiente. Con el aplauso es suficiente. Pues muchas gracias a Imanol Agote y a Elisa Yuste por este tipo de conversación sobre las bibliotecas, algo también interesante que a veces se olvidan en debates como estos.